Muy buenos días para cada uno de ustedes. Qué alegría saludarles el día de hoy. Ayer ganamos en la cancha, hoy ganamos en la cancha de la vida hasta el último segundo, que fue interesante, toda una muestra. Anoche, esto del sentido mundialista me ha gustado mucho. No soy de mucho fútbol, pero la visión que da el tener una perspectiva global me hace acordar del negocio, me hace acordar de nuestro negocio porque vamos conformando equipo, nos vamos entrenando día a día y el día de hoy vamos a tener una lectura que nos va a entrenar para este ejercicio de ganar cada minuto, cada día para avanzar. Un saludo para cada uno, primero agradeciendo a Dios por la oportunidad de estar con ustedes compartiendo y vamos a tener de nuevo la oportunidad de escuchar a nuestra querida líder Alatiel Paredes en la lectura del libro. Vamos a dar inicio entonces. Alatiel, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bienvenidos todos a esta nueva fase de conocimientos. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir esta sabiduría. Gracias a ti. Y entonces hoy vamos con nuestro libro Los Cuatro Acuerdos. La sabiduría de la cultura tolteca viene a través del tiempo para hablarnos ahora. Trae tu mente donde está tu cuerpo y vamos a aportar más gotas de conocimiento en el vaso de nuestra vida. Vamos adelante, Aratiel, gracias. Gracias por tu apoyo. El preludio de un nuevo sueño. Has establecido millares de acuerdos contigo mismo, con otras personas, con el sueño que es tu vida, con Dios, con la sociedad, con tus padres, con tu pareja, con tus hijos. Pero los acuerdos más importantes son los que has hecho contigo mismo. En esos acuerdos te has dicho quién eres, qué sientes, qué crees y cómo debes comportarte. El resultado es lo que llamas tu personalidad. En esos acuerdos dices, esto es lo que soy, esto es lo que creo. Soy capaz de hacer ciertas cosas y hay otras que no puedo hacer. Esto es real y lo otro es fantasía. Esto es posible y aquello es imposible. Un solo acuerdo no sería un gran problema, pero tenemos muchos acuerdos que nos hacen sufrir, que nos hacen fracasar en la vida. Si quieres vivir con alegría y satisfacción, debes hallar la valentía necesaria para romper esos acuerdos que se basan en el miedo y reclamar tu poder personal. Los acuerdos que surgen del miedo requieren un gran gasto de energía, pero los que surgen del amor nos ayudan a conservar nuestra energía e incluso a aumentarla. Todos nacemos con una determinada cantidad de poder personal que se renueva cada día con el descanso. Desgraciadamente, gastamos todo nuestro poder personal primero en crear esos acuerdos y después en mantenerlos. Los acuerdos a los que hemos llegado consumen nuestro poder personal y el resultado es que nos sentimos impotentes. Solo nos queda el poder justo para sobrevivir cada día porque utilizamos la mayor parte de él en mantener los acuerdos que nos atrapan en el sueño del planeta. ¿Cómo podemos cambiar todo el sueño de nuestra vida cuando ni siquiera tenemos poder para cambiar hasta el acuerdo más insignificante? Si somos capaces de reconocer que nuestra vida está gobernada por nuestros acuerdos y el sueño de nuestra vida no nos gusta, necesitamos cambiar los acuerdos. Cuando finalmente estemos dispuestos a cambiarlos, habrá 4 acuerdos muy poderosos que nos ayudarán a romper aquellos otros que surjan del miedo y agotan nuestra energía. Cada vez que rompes un acuerdo,
todo el poder que utilizaste para crearlo vuelve a ti. Si los adoptas, estos 4 acuerdos crearán el poder personal necesario para que cambies todo tu antiguo sistema de acuerdos. Necesitas una gran voluntad para adoptar los 4 acuerdos. Pero si eres capaz de empezar a vivir con ellos, tu vida se transformará de una manera asombrosa. Verás cómo el drama del infierno desaparece delante de tus mismos ojos. En lugar de vivir en el sueño del infierno, crearás un nuevo sueño, tu sueño personal del cielo. El primer acuerdo: sé impecable con tus palabras. El primer acuerdo es el más importante, también el más difícil de cumplir. Es tan importante que solo con él ya serás capaz de alcanzar el nivel de existencia que yo denomino el cielo en la tierra. El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso. ¿Por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear. Son un don que proviene directamente de Dios. En la Biblia, el Evangelio de San Juan empieza diciendo: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Mediante las palabras expresas tu poder creativo, lo revelas todo. Independientemente de la lengua que hables, tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras. Lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres. Lo muestras por medio de las palabras. No son solo sonidos o símbolos escritos, son una fuerza, constituyen el poder que tienes para expresar y comunicar, para pensar y en consecuencia para crear los acontecimientos de tu vida. Puedes hablar. ¿Qué otro animal del planeta puede hacerlo? Las palabras son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano, el instrumento de la magia, pero son como una espada de doble filo. Pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Uno de los filos es el uso erróneo de las palabras, que crea un infierno en vida. El otro es la impecabilidad de las palabras, que solo engendrará belleza, amor y el cielo en la tierra. Según cómo las utilices, las palabras te liberarán o te esclavizarán aún más de lo que te imaginas. Toda la magia que posees se basa en tus palabras. Son pura magia, y si las utilizas mal, se convierten en magia negra. Esta magia es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir a millones de personas. Hace años en Alemania, mediante el uso de las palabras, un hombre manipuló a un país entero de gente muy inteligente. Los llevó a una guerra mundial solo con el poder de sus palabras. Convenció a otros para que cometieran los más atroces actos de violencia. Activó el miedo de la gente y de pronto, como una gran explosión, empezaron las matanzas y el mundo estalló en guerra. En todo el planeta los seres humanos han destruido a otros seres humanos porque tenían miedo. Las palabras de Hitler, que se basaban en creencias y acuerdos generados por el miedo, serán recordadas durante siglos. La mente humana es como un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Las semillas son opiniones, ideas y conceptos.
Tú plantas una semilla, un pensamiento y este crece. Las palabras son como semillas y la mente humana es muy fértil. El único problema es que con demasiada frecuencia es fértil para las semillas del miedo. Todas las mentes humanas son fértiles, pero solo para la clase de semilla para la que están preparadas. Lo importante es descubrir para qué clase de semillas es fértil nuestra mente y prepararla para recibir las semillas del amor. Fíjate en el ejemplo de Hitler. Sembró todas aquellas semillas de miedo que crecieron muy fuertes y consiguieron una extraordinaria destrucción masiva. Teniendo en cuenta el pavoroso poder de las palabras, debemos comprender cuál es el poder que emana de nuestra boca. Si plantamos un miedo o una duda en nuestra mente, creará una serie interminable de acontecimientos. Una palabra es como un hechizo, y los humanos utilizamos las palabras como magos de magia negra, hechizándonos los unos a los otros imprudentemente. Todo ser humano es un mago y por medio de las palabras puede hechizar a alguien o liberarlo de un hechizo. Continuamente estamos lanzando hechizos con, con nuestras opiniones. Por ejemplo, me encuentro con un amigo y le doy una opinión que se me acaba de ocurrir. Le digo, veo que en tu cara el color de los que acaban teniendo cáncer. Si escucha esas palabras y está de acuerdo, desarrollará un cáncer en menos de un año. Ese es el poder de las palabras. Durante nuestra domesticación, nuestros padres y hermanos expresaban sus opiniones sobre nosotros sin pensar. Nosotros nos creíamos lo que nos decían y vivíamos con el miedo que nos provocaban sus opiniones, como la de que no servimos para nadar, para los deportes o para escribir. Alguien da una opinión y dice, mira qué niña tan fea. La niña lo oye, se cree que es fea y crece con esa idea en la cabeza. No importa lo guapa que sea, mientras mantenga ese acuerdo, creará que es fea, estará bajo ese hechizo. Este acuerdo es muy difícil de romper y es posible que te lleve a realizar muchas cosas con el único fin de convencerte de que realmente eres estúpido. Puede que hagas algo y te digas a ti mismo, me gustaría ser inteligente, pero debo de ser estúpido porque si no lo fuera, no habría hecho esto. La mente se mueve en cientos de direcciones diferentes y podríamos pasarnos días enteros atrapados únicamente por la creencia en nuestra propia estupidez. Pero un día alguien capta tu atención y con palabras te hace saber que no eres estúpido. Crees lo que esa persona dice y llegas a un nuevo acuerdo. Y el resultado es que dejas de sentirte o de actuar como un estúpido. Se ha roto todo hechizo solo con la fuerza de las palabras. Y a la inversa, si crees que eres estúpido y alguien capta tu atención y te dice, si realmente eres la persona más estúpida que jamás he conocido, si realmente eres la persona más estúpida que jamás he conocido, el acuerdo se verá reforzado y se volverá todavía más fuerte. Veamos ahora lo que significa la palabra impecabilidad. Significa sin pecado. Impecable proviene del latín peccatus, que quiere decir pecado. El in significa sin, de modo que impecable quiere decir sin pecado. Las religiones hablan del pecado y de los pecadores, pero entendamos qué significa realmente pecar. Un pecado es cualquier cosa que haces y que va contra ti. Todo lo que sientas, creas o digas que vaya contra ti es un pecado. Vas contra ti cuando te juzgas y te culpas por cualquier cosa. No pecar es hacer exactamente lo contrario.
Ser impecable es no ir contra ti mismo. Cuando eres impecable, asumes la responsabilidad de tus actos, pero sin juzgarte ni culparte. Desde este punto de vista, todo el concepto de pecado deja de ser algo moral o religioso para convertirse en una cuestión de puro sentido común. El pecado empieza con el rechazo de uno mismo. El mayor pecado que cometes es rechazarte a ti mismo. En términos religiosos, el autorrechazo es un pecado mortal, es decir, que te conduce a la muerte. En cambio, la impecabilidad te conduce a la vida. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Si te veo en la calle y te llamo estúpido, puede parecer que utilizo esa palabra contra, pero en realidad la utilizo contra mí mismo, porque tú me odiarás por ello y tu odio no será bueno para mí. Por lo tanto, si me esfuerzo y con mis palabras te envío todo mi veneno emocional, las estoy utilizando en mi contra. Si me amo a mí mismo, expresaré ese amor en mis relaciones contigo y seré impecable con mis palabras, porque la acción provoca una reacción semejante. Si te amo, tú me amarás. Si te insulto, me insultarás. Si siento gratitud por ti, tú la sentirás por mí. Si soy egoísta contigo, tú lo serás conmigo. Si utilizo mis palabras para hechizarte, tú emplearás las tuyas para hechizarme a mí. Ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo. Si llegas a un acuerdo contigo para ser impecable con tus palabras, eso bastará para que la verdad se manifieste a través de ti y limpie todo el veneno emocional que hay en tu interior. Pero llegar a este acuerdo es difícil, porque hemos aprendido a hacer precisamente todo lo contrario. Hemos aprendido a hacer de la mentira un hábito al comunicarnos con los demás y aún más importante al hablar con nosotros mismos. No somos impecables con nuestras palabras. En el infierno, el poder de las palabras se emplea de un modo totalmente erróneo. Las usamos para maldecir, para culpar, para reprochar, para destruir. También las utilizamos correctamente, por supuesto, pero no lo hacemos muy a menudo. Por lo general, empleamos las palabras para propagar nuestro veneno personal, para expresar rabia, celos, envidia y odio. Las palabras son pura magia, el don más poderoso que tenemos como seres humanos, y las utilizamos contra nosotros mismos. Planeamos vengarnos y creamos caos con las palabras. Las usamos para formatear el odio entre las distintas razas, entre diferentes personas, entre las familias, entre las naciones. Hacemos un mal uso de las palabras con gran frecuencia y así es como creamos y perpetuamos el sueño del infierno. Con el uso erróneo de las palabras nos perjudicamos los unos a los otros y nos mantenemos mutuamente en un estado de miedo y duda. Dado que las palabras son la magia que poseemos los seres humanos y su uso equivocado es magia negra, utilizamos la magia negra constantemente sin tener la menor idea de ello. Por ejemplo, había una vez una mujer inteligente y de gran corazón. Esta mujer tenía una hija a la que adoraba. Una noche llegó a casa después de un duro día de trabajo, muy cansada, tensa y con un terrible dolor de cabeza. Quería paz y tranquilidad, pero su hija saltaba y cantaba alegremente. No era consciente de cómo se sentía su madre. Estaba en su propio mundo, en su propio sueño. Se sentía de maravilla y saltaba y cantaba cada vez más fuerte.
expresando su alegría y su amor. Cantaba tan fuerte que el dolor de cabeza de su madre aún empeoró más, hasta que en un momento determinado la madre perdió el control. Miró muy enfadada a su preciosa hija y le dijo: «Cállate, tienes una voz horrible. ¿Es que no puedes estar callada?». Lo cierto es que en ese momento la tolerancia de la madre frente a cualquier ruido era inexistente. No era que la voz de su hija fuera horrible, pero la hija creyó lo que le dijo su madre y llegó a un acuerdo con ella misma. Después de esto ya no cantó más porque creía que su voz era horrible y que molestaría a cualquier persona que la oyera. En la escuela se volvió tímida y si le pedían que cantase se negaba a hacerlo. Todo se negaba a hacerlo, incluso hablar con los demás se convirtió en algo difícil. Ese nuevo acuerdo hizo que todo cambiase para esa niña. Creyó que debía reprimir sus emociones para que la aceptasen y la amasen. Siempre que escuchamos una opinión y la creemos, llegamos a un acuerdo que pasa a formar parte de nuestro sistema de creencias. La niña creció y aunque tenía una bonita voz, nunca volvió a cantar. Desarrolló un gran complejo a causa de un hechizo lanzado por la persona que más la quería, su propia madre, que no se dio cuenta de lo que había hecho con sus palabras. No se dio cuenta de que había utilizado magia negra y había hechizado a su hija. Desconocía el poder de sus palabras y por consiguiente no se la puede culpar. Hizo lo que su propia madre, su padre y otras personas habían hecho con ella de muchas maneras diferentes: utilizar mal sus palabras. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo con nuestros propios hijos? Les lanzamos opiniones de este tipo y ellos cargan con esa magia negra durante años y años. Las personas que nos quieren emplean magia negra con nosotros, pero no saben lo que hacen. Por ello debemos perdonarlos, porque no saben lo que hacen. Otro ejemplo: te despiertas por la mañana sintiéndote muy contenta. Te sientes tan bien que te pasas 2 horas delante del espejo arreglándote. Entonces, una de tus mejores amigas te dice: «¿Qué te ha pasado? Estás horrorosa. Mira tu vestido. Haces el ridículo». Ya está. Con eso es suficiente para enviarte a lo más profundo del infierno. Quizás esa amiga te hizo este comentario solo para herirte, y lo consiguió. Te dio una opinión que llevaba tras ella todo el poder de sus palabras. Si aceptas esa opinión, se convierte en un acuerdo, y entonces tú misma pones todo tu poder en esa opinión que se convierte en magia negra. Los hechizos de este tipo son difíciles de romper. La única manera de deshacer un hechizo es llegar a un nuevo acuerdo que se basa en la verdad. La verdad es el aspecto más importante del hecho de ser impecable con tus palabras. La espada tiene dos filos. En uno están las mentiras que crean la magia negra y en el otro está la verdad que tiene el poder de deshacer los hechizos. Solo la verdad nos hará libres. Considera las relaciones humanas diarias e imagínate cuántas veces nos lanzamos hechizos los unos a los otros con nuestras palabras. Con el tiempo, esto se ha convertido en la peor forma de magia negra. Son los chismes. Los chismes son magia negra de la peor clase, porque son puro veneno. Aprendimos a contar chismes por acuerdo. De niños escuchábamos a los adultos que nos rodeaban chismorrear sin parar y expresar abiertamente su opinión sobre otras personas. Incluso opinaban sobre gente a la que no conocían.
Mediante esas opiniones transferían su veneno emocional y nosotros aprendimos que esta era la manera normal de comunicarse. Contar chismes se ha convertido en la principal forma de comunicación en la sociedad humana. Es la manera que utilizamos para sentirnos cerca de otras personas, porque ver que alguien se siente tan mal como nosotros nos hace sentir mejor. Hay una vieja expresión que dice, a la miseria le gusta estar acompañada, y la gente que sufre en el infierno no quiere estar sola. El miedo y el sufrimiento son un aspecto importante del sueño del planeta. Son la razón de que ese sueño nos continúe reprimiendo. Si hacemos una analogía y comparamos la mente humana con un ordenador, el chismorreo es comparable a un virus informático que no es más que un programa escrito en el mismo lenguaje que los demás, pero con una intención dañina. Se introduce en el ordenador cuando menos te lo esperas y en la mayoría de los casos sin que ni siquiera te des cuenta. Una vez se ha introducido en él, tu ordenador no va demasiado bien o no funciona en absoluto, porque todo se lía y hay tal cantidad de mensajes contradictorios que resulta imposible obtener resultados satisfactorios. El chismorreo entre los seres humanos funciona de la misma manera. Por ejemplo, empiezas un curso con un nuevo profesor. Es algo que esperabas desde hace mucho tiempo. El primer día te encuentras con alguien que anteriormente asistió a ese curso y te dice, ese profesor es un pedante y un pelmazo. No tiene ni idea y además es un pervertido, de modo que ve con cuidado. Las palabras de esa persona y las emociones que te transmitió cuando te hizo este comentario se te quedan inmediatamente grabadas. Sin embargo, no eres consciente de qué motivos tenía para hacértelo. Quizás estaba enfadada por haber suspendido o simplemente hacía suposiciones fundamentadas en el miedo y los prejuicios. Pero dado que has aprendido a ingerir información como un niño, parte de ti cree el chisme. Y en la clase, mientras el profesor habla, sientes que el veneno aparece en tu interior y te resulta imposible comprender que lo ves a través de los ojos de la persona que te fue con el chisme. Entonces empiezas a hablar de ello con los otros integrantes del curso hasta que acaban por ver al profesor del mismo modo como un pelmazo y un pervertido. Realmente no soportas estar allí y pronto decides dejar de ir. Culpas al profesor, pero el culpable es el chisme. Un pequeño virus informático es capaz de generar un lío de este tipo. Una mínima información errónea puede estropear la comunicación entre las personas e infectar a todos aquellos que toca, que a su vez contagian a más gente. Imagínate que cuando otras personas te cuentan chismes, introducen virus informáticos en tu mente que hacen que pienses cada vez con menor claridad. Después, imagina que en un esfuerzo por aclarar tu propia confusión y para aliviarte del veneno, tú también chismorreas y contagias estos virus a otras personas. Ahora imagínate que esta pauta prosigue en una cadena interminable entre todos los seres humanos de la Tierra. El resultado es un mundo lleno de personas que solo pueden obtener información a través de circuitos que están obstruidos por un virus venenoso y contagioso. Una vez más, este virus es lo que los toltecas denominaron mitote, el caos de miles de voces distintas que intentan hablar al mismo tiempo en la mente.
Aún peores son los magos negros o piratas informáticos que extienden el virus intencionalmente. Recuerda alguna ocasión en la que tú mismo o alguien que conozcas estabas furioso con otra persona y deseabas vengarte de ella. Para hacerlo le dijiste algo con la intención de esparcir el veneno y conseguir que se sintiera mal consigo mismo. De niños actuamos de este modo, casi sin darnos cuenta. Pero a medida que vamos creciendo, nuestros esfuerzos por desprestigiar a la gente son mucho más calculados. Entonces, nos mentimos a nosotros mismos y nos decimos que la persona en cuestión recibió un justo castigo por su maldad. Cuando contemplamos el mundo a través de un virus informático, resulta fácil justificar incluso el comportamiento más cruel. No somos conscientes de que el mal uso de nuestras palabras nos hace caer más profundamente en el infierno. Durante años, las palabras de los demás nos han transmitido chismes y nos han lanzado hechizos, pero lo mismo ha hecho la manera en que utilizamos las palabras con nosotros mismos. Nos hablamos constantemente y la mayor parte del tiempo decimos cosas como estoy gordo, soy feo, me hago viejo, me estoy quedando calvo, soy estúpido, nunca entiendo nada, nunca seré lo suficientemente bueno, nunca seré perfecto. ¿Ves de qué modo utilizamos las palabras contra nosotros mismos? Es necesario que empecemos a comprender lo que son las palabras y lo que hacen. Si entiendes el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras, verás cuántos cambios ocurren en tu vida. En primer lugar, cambios en tu manera de tratarte y en tu forma de tratar a otras personas, especialmente aquellas a las que más quieres. Piensa en las innumerables veces que has explicado chismes sobre el que más amas para conseguir que otras personas apoyasen tu punto de vista. ¿Cuántas veces has captado la atención de otras personas y has esparcido veneno sobre un ser amado para hacer que tu opinión pareciese correcta? Tu opinión no es más que tu punto de vista y no tiene por qué ser necesariamente verdad. Tu opinión proviene de tus creencias, que tu ego y de tu propio sueño. Creamos todo ese veneno y lo esparcimos entre otras personas para sentir que nuestro punto de vista es correcto. Líderes, vamos hasta la página 17 hoy. Ya estamos finalizando la 18. Entonces nos hemos pasado en una página. Muchas gracias, William. Veamos. Oh, gracias. Este último renglón, Alatiel. Si adoptamos, yo estaba esperando ver un título, por eso Alatiel, ¿puedes leer este último renglón? Algo pasó. Bueno, lo leo yo. Si adoptamos el primer acuerdo y somos impecables con nuestras palabras, cualquier veneno emocional acabará por desaparecer de nuestra mente y dejaremos de transmitirlo en nuestras relaciones personales, incluso con nuestro perro o nuestro gato. Muy bien. Muchas gracias, William, por estar ahí, el faro ahí, el atalaya ahí viendo y ayudando a coordinar. Muy bien, gracias. Alatiel, ¿cómo te sentiste en esta lectura? Ay, bueno, súper linda lectura. Realmente nos
nos pone en algo que es tan importante como el poder de las palabras. Bueno, al principio dice que nosotros hacemos acuerdos con nosotros mismos, con todas estas creencias limitantes que tenemos que nos han ido imponiendo nuestros maestros, nuestros padres, toda la gente que desde niños estuvo junto a nosotros y fue haciendo que hagamos acuerdos que no son nuestros, que no son la verdad, que no son los que vienen de Dios, que no vienen desde el amor, sino desde el miedo. Y eso nos hace que estemos, que nuestro mundo sea el infierno o que sea el cielo en la tierra, dependiendo de cuál de los dos adaptamos. Y es muy fácil adaptar el del miedo. Siempre estamos, es mucho más fácil adaptar el del miedo. Pero que somos capaces de cambiar esta situación y hacer acuerdos que vengan desde el amor. Y el primer acuerdo al que nos invitan es a ser impecables con nuestra palabra. Qué importante es esto. Las palabras son vibraciones que salen del corazón y las palabras hablan lo que tienes en tu corazón. Y qué importante es, eh, especialmente cuando estamos educando a los niños, lo que les decimos. Bueno, yo fui muchos años educadora y en realidad esto es fundamental. Uno tiene que pensar qué es lo que se les está diciendo a esos niños, porque algo que puede ser insignificante para nosotros los adultos en un momento dado, para ellos es algo inmenso y les queda para toda la vida. El que les digan que tú no sabes dibujar o que tú, como este ejemplo que nos pone la mamá, que le dice que tiene una voz horrible, pudo haber coartado a una cantante magnífica, ¿no? Entonces, qué importante es el uso de las palabras para todos los seres humanos, para poder vivir desde el amor entre todos nosotros y poder vivir en comunidad. Entonces, por eso Dios nos dice, la verdad os hará libres. No debemos vivir desde la mentira. La mentira, lo que nos hace mal o negativo, eso es lo que debemos combatir. Y realmente yo me ubico y me doy cuenta de algo que hice muy mal con mi hija, Diana. Cuando ella iba a elegir su profesión, le encantaba el arte, le encantaba hacer cosas con sus manos y lamentablemente yo le dije, sí, eso es lindo, pero de eso no vas a poder vivir. Y entonces ya coarté con el poder de las palabras una profesión que pudo ser magnífica. Bueno, siempre hay tiempo para rectificar, sin embargo, eso me queda, ¿no? O sea, eh, uno lo habla sin querer hacer daño a las personas que amas, pero termina haciéndolo y con los niños mucho más. Entonces, el concientizar eso, y ahora con Martín estoy tratando de hacerlo, porque a veces uno habla, ay, mijita, eres muy alocada, ay, mijita, cualquier cosa que se le dice. Ahora sí, ahora sí, estoy tratando de concientizar lo que hablo con ella, porque es fundamental lo que estamos sembrando en esos corazoncitos. Y bueno, y nosotros tenemos que cambiar ese chip que traemos de vivir hacia el miedo para transformarlo y vivir desde el amor y hablar desde el amor. Que nuestras palabras sean perlas que salen de nuestra boca para todo el mundo. Eso es lo que podría aportar. Me pareció magnífico este primer acuerdo. Gracias, Salatiel, muchas gracias. El sueño que es mi vida, alinear con lo que queremos, con el propósito. Por eso no es gratis que durante, ¿qué te digo? Más de 50, 60 años se haya pulido un método para construir estos proyectos de nueva economía. Ha trascendido por generaciones y décadas el llegar a tener un estado de conciencia de que todo nace desde el centro. Y si yo quiero una vida de sueño, tengo que enfocar en el sueño de mi vida. Y ese concepto de fortalecer las creencias eh, adquiere una relevancia importantísima porque es el acuerdo conmigo mismo, es el llegar a alinearme quién soy, qué siento, cómo me comporto.
O sea, poder identificar la personalidad que tengo me ayuda a identificar otras personalidades. A eso se refiere el autor en al principio de la lectura de hoy, sobre lo que soy y lo que creo. Hay un libro, Enriquezca su personalidad, de Florence Littauer, que nos ayuda muchísimo, muchísimo a desarrollar nuestro negocio, nuestro proyecto y nuestro proyecto de vida, porque nos ayuda a identificar nuestra propia personalidad y a ver la personalidad en otros. Este tema de los acuerdos es un concepto que, fíjate que aunque uno haya leído el libro y haya caminado, no siempre por los caminos que se camina se termina reconociendo el sendero, porque a veces se camina con distracciones. Entonces, en un estado de conciencia centrado, podemos decir, estoy en una actividad que donde me están ayudando a cambiar mi vida. Yo pensaba al principio de la lectura, Dios mío, ¿por qué las personas que invité ayer a que conocieran el proyecto anoche, eh, no los invité condicionándolos a que asistieran hoy a las 7 de la mañana? O sea, yo he dejado la invitación para el club de estudio después de tratar el tema del negocio, cuando debe ser al mismo tiempo en lo que voy cayendo en cuenta. Esos acuerdos fundamentados en el miedo quitan el poder personal. Y aquí me hace pensar precisamente acerca de eso, el poder personal. El poder mirar hacia nosotros con ojos de creencia en nosotros mismos nos va a ayudar a mirar a otros, aceptándolos como están, reconociendo el cómo están, pero viéndolo con los ojos de la probabilidad y de su propio potencial. Es como Dios nos ve. Es como yo he entendido que Dios nos ve, ¿no? Porque Él sabe lo que creó. Y nosotros debemos ayudarnos a eso, a entender también la mente de Dios, que fue lo que Él creó y lo que quiere para nosotros. Simplemente es un nivel de comprensión de cosas, no tiene que ver con religión, pero sí con un desarrollo de la mente hacia algo superior. El hecho de poder nosotros reconocer ese poder personal y hablar desde el amor, desde la buena intención, desde el propósito, hace que se suba la energía y que, como dice el autor ahí, nuestros acuerdos no nos atrapen en el sueño del planeta. El sueño del planeta es un sueño de condicionamiento, porque es un sueño alimentado para el ego. Yo creo que hace mucho daño, muchísimo daño de, de parte de las circunstancias, de parte del entorno el llegar a darle importancia, una importancia capital al qué dirán. El qué dirán, Dios mío, cómo hace daño. Ponerle atención al qué dirán, al concepto del tercero, al concepto negativo de otro, porque nos está hablando desde una energía inferior y puede atacar a una energía superior. Entonces, esa lucha de energías es es muy importante entenderla como lo que dice el autor, nuestra vida está gobernada por nuestros acuerdos, acuerdos con nosotros mismos. Y de hecho en negocios uno entiende que todo empieza en una conversación, sigue con una decisión y se construye por un acuerdo. En realidad el éxito en un proyecto, en un negocio, en una relación, es por un acuerdo. Estemos de acuerdo. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo, vamos a poder trabajar. ¿Para qué? Para mejorar nuestra productividad. Pongámonos de acuerdo en cómo recuperar el capital de la inversión que vas a hacer. Pongámonos de acuerdo en cómo vamos a construir ese plan de acción. Pongámonos de acuerdo en cómo vamos a caminar 10 pasos cada día. Pongámonos de acuerdo cómo podemos ayudarnos el uno al otro para poder construir un algo juntos. Y con esa construcción, con nuestros primeros $100, $200 ganados, con un trabajo en equipo, podemos ir por un tercero. Yo le pregunto a una persona cuando ya alinea y va entendiendo, cuando le explico el proyecto. Ayer conocí dos personas maravillosas usando una estrategia que como estamos nuevos en la ciudad, estamos empezando a hacer estrategias de acuerdos precisamente. El primer día que yo le dije a la señora Irma que podíamos hacer una estrategia juntos para que ella en su salón de belleza, en su boutique, como dicen en México, no sé si en Ecuador dicen igual,
aquí en Colombia decimos salones de belleza. En su salón de belleza podíamos compartir la oferta de nuestros productos, porque la vi muy reacia a que, es más, el lenguaje que ella utiliza es un lenguaje algo negativo y muy a la defensiva. Entonces, no quise entrar con la propuesta de emprendimiento, sino por el lado de los productos a conveniencia de ella. Y yo quedé sorprendido, absolutamente reacia. Y me puso al hijo después para hablar con él, lo que el hijo dijera. ¿Saben algo? El hecho de escuchar es un principio para establecer acuerdos, porque cuando uno escucha, sabe qué lenguaje y en qué nivel mental está la otra persona, en qué nivel de acuerdo de aquello que trata el texto de hoy, impecable con las palabras, en qué nivel de pecado, en qué nivel de autoflagelación está la persona al hablar. Y descubrí algo, este hombre tenía un temor tenaz, tenaz, era invertir. Cuando le quité esa mascarilla, pude ayer visitar el salón y empezar a trabajar allí para que primero ellos conocieran los productos, antes de poner una mesa de exhibición y hacer una estrategia de alianza estratégica que, que nos ha servido mucho para abrir mercados en ciudades donde no conocemos a nadie. Pero esa relación consigo mismo que nosotros estamos viendo en este capítulo que hemos leído, tiene que ver con eso, ¿sí? Con lo que menciona también y refuerza Latiel de hablar desde el amor consigo mismo, el poder creativo y la intención manifiesta. Si yo tengo claro mi propósito, si sé por qué, para qué y por quién estoy en Gínode, cada vez que abra un producto, cada vez que abra la boca para decir una palabra, lo voy a estar haciendo con intención de construir, con intención de dar una esperanza renovada. Que la niña que en ese salón de belleza hace las manos y pies me dejó asombrado, asombrado de esa sencillez y de esa humildad con la que trata a la gente. Y yo le dije, Alejandra, con esa actitud que tú tienes en lo que nosotros hacemos, te iría súper bien. Le habían quitado la moto y había gastado el equivalente como a $300 en sacar la moto y del taller. Y le dije, con ese mismo dinero que usted pagó por multas de su moto, podría empezar un negocio con nosotros y ser muy exitosa. ¿Qué quería que me preguntara? ¿De qué se trata? Y eso hizo. Entonces, mis queridos y queridas, nosotros cuando entendemos que las palabras son semillas, como lo menciona el libro, lo único que tenemos que preparar es la mente para que la semilla caiga en tierra buena. La mente es el jardín donde florecen los pensamientos. Y si nosotros cuidamos nuestra mente, vamos a poder identificar cualidades en otras mentes para que también esta semilla que tenemos florezca. Porque por buena que sea la semilla, y tenemos una semilla muy buena, si no preparamos la mente propia para preparar intencionalmente la mente de otros, no va a florecer, por buena que sea la semilla. Así que felicitaciones a cada uno de ustedes por estar cultivando la mente, preparando la tierra buena y practicando cada día los 10 pasos y lo que aquí se aprende en el club de estudio para que esa semilla sea fuerte y caiga en tierra fértil. Adelante, Yanira. Buenos días, líderes. No, pues yo quiero saludarles en esta mañana, desearles grandes bendiciones a todos, al liderazgo. Y bueno, yo quisiera contar un poco del testimonio, pero antes decir que las palabras nos liberan o nos atan, porque con las palabras podemos atar conciencias, podemos atar sueños y se pueden hacer muchas cosas con las solas palabras. Y eso fue algo que se influyó en mi hogar. Con palabras se atan.
no puede, hay palabras con las cuales nosotros no dejamos que nuestros hijos crezcan. Entonces, esto es delicado, hay que saber las palabras, lo que se dice en el momento, hay que primero pensar y luego hablar. Entonces, quisiera decirles que en el seguimiento que le hice a Clarita, mis palabras, gracias a Dios, fueron muy sabias y muy bonitas. Una amistad bonita que se hizo en un bus que iba para Rivera Huila. Aquellas palabras empezaron con una crema que se llama de rosa. En el momento no me acuerdo el nombre de esta crema. Yo le apliqué, le dije, ¿quiere esta cremita? Entonces se aplicó esa crema y comenzó ya a preguntarme y Suero de comenzamos a manos. hablar. El suero de com- manos, suero de Ese, manos, ajá, Grace. comenzamos a hablar con ella y bueno, una amistad bonita hasta que llegamos al terminal. Ella me acompañó al terminal. Bueno, una amistad muy, muy bonita y llegamos, me invitó a la casa a almorzar, mis palabras fueron muy adecuadas, muy educada, que yo he aprendido a ser muy educada aquí en este grupo maravilloso y yo nunca me cansaré de decir que aquí he crecido como persona de grande manera. Entonces vale la pena estar aquí en este grupo. Entonces llegamos a hacer hasta pasteles, hemos hecho pasteles hasta 3 veces, hemos hecho pasteles de yuca sabrosos, hemos tenido una amistad maravillosa y ayer la pudimos llevar al negocio, ya es socia empresaria de nuestro negocio, ya compró el TOT y una sola amistad, la amistad de uno a uno y así la empezamos y ayer llegó el día que se comprometió. Ayer le pusimos ese anillo de ginodea a Clarita. Entonces, sí se puede hacer las cosas, empezar una amistad bonita y bueno, aquí ya vamos y bueno, y así estaba ayer también cuando estábamos aperturando a Muy Clarita, bien, también me muy llamó bien. María. Entonces ayer estuvimos hablando con María también. Ayer María estaba cumpliendo 20 años, entonces la felicité, palabras bonitas para ella, deseando bendiciones. Bueno, todas estas cositas van trayendo las personas a este negocio maravilloso. Entonces hay que usar las palabras adecuadas en nuestros prospectos y las personas que conocemos. Si encontramos personas reacias y bravas, pues lo que toca que hacer es llevar las ideas y tratar de ir entrando suavemente como la perdiz. Hay que entrar suavemente. Excelente, gracias, Deyanira. Muchas gracias. Buen día, Excelente. líder. Buen día, gracias. Antes de pasar la palabra, bueno, pasemos la palabra a Mayra, leemos el chat y luego Ana Daisy. Adelante, Mayra. Si nos ayuda William con los micrófonos, por Hola, favor. Gracias. Adelante, Mayra. Está cerrado tu micrófono, niña. Abre tu micrófono. Ahora sí, hola, ahí sí, ahora sí. Ahí hola, sí. ahora sí. Buen día, chicos. Felicidades el día de hoy por conectarse. Bueno, hoy día con el tema que estamos tratando y traigo una super hiper mega noticia porque aquí tenemos un socio que empezó con un pensamiento súper negativo de que decía él que para él era imposible vender, que él no se veía vendiendo cremitas, vendiendo perfumes, un chico que comenzó a limitar su mente con sus pensamientos, ¿no? Los pensamientos crean, pero la palabra materializa, ¿no? Cuando él decía, no, es que para mí es imposible salir a vender, no me veo, desde ahí ya la persona está condicionando a que no va a vender, ¿no? Porque es el nivel, yo siempre digo que es el nivel como vibra, el nivel como confía, es como que te abre un portal en el cielo y permite que las bendiciones lleguen. Les cuento que el día de hoy él va a hacer su upgrade, ¿sí? Después de tanto tiempo, no importa, lo importante es que no dejes de soñar. Y pues yo soy como una mamá chocha, hoy el nivel de pensamientos de él es súper maravilloso, que a cada media hora me escribe y me dice, te cuento que vendí otro perfume, te cuento que me están pidiendo que les comente del proyecto, pero ¿saben por qué, chicos? Porque a nivel como tú piensas, vibras.
y a nivel como tú vibras, atraes. Y pues ahí comienza la magia. Y hoy por hoy, pues aquí está mi querido Fernandito, que es mi hijo Chocho. Y por aquí quiero que le den un fuerte aplauso porque hoy va a ser su graduate. Y pues ahora ya se estaba convirtiendo en un experto en ventas, está súper inspirado, motivado, y ayer hasta como a las 11:30 de la noche estaba prospectando. Entonces, la diferencia de simplemente cambiar nuestros pensamientos y ser impecables con nuestras palabras hacen una gran diferencia, chicos, para los resultados que vamos a traer. Yo solo quería pasar a decirles eso porque estoy súper chocha con mi hijo, y pues felicitarlo aquí a nivel de todo el liderazgo, y nada, chicos, sigamos creyendo en nuestro proyecto, sigamos apostando en nuestros productos, tenemos la mejor empresa, los mejores productos, lo único que nos hace falta es poner nuestra mejor actitud y todo cuadra. Les dejo un besote grandote. Gracias, gracias a nuestra diamante hermosa, resiliente, mujer inquebrantable, Mayrita Arias. Gracias, Mayra, por tu aporte. Muy bien. Dice Carmen de Ecuador, muy buenos días, mi familia. Ay, Dios, se me fue el chat. No sé qué pasó. Adelante, Ana, dice mientras me aparece de nuevo el chat, por favor. Muchas gracias, líder Alexander. Buenos días Apareció. para todos. Qué alegría poderles saludar en esta mañana. Me encanta ver tantas cámaras aquí encendidas con nosotros. De verdad que es espectacular. Gracias a Mayrita, gracias a Latiel, gracias, líder Alexander y de Yanira por los aportes que han dado el día de hoy. Y bueno, yo quería opinar un poco de lo importante que es cómo nos hablamos, según el libro, a nosotros mismos, ¿no? Y como lo decía Mayrita, es algo que tiene mucho que ver en el resultado, ¿sí? Hay veces que los líderes le preguntan a uno como líder también, los asociados, nos preguntan, venga, ¿cómo hago para hacer tal cosa? ¿Cierto? Y muchas veces no es no cómo la estamos haciendo, sino de la actitud y de la forma en que nos estamos hablando a nosotros mismos, ¿no? Porque casi la mayoría de personas encontramos cuando estamos haciendo presentaciones, cuando estamos haciendo el trabajo, encontramos siempre gente que lo que decía Alexander, nos damos cuenta qué nivel de látigo se está dando a sí mismo, ¿cierto? Y comienza a decir, es que yo no tengo el perfil, es que yo no soy bueno para esto, es que yo no soy, ¿cierto? Y muchas veces la gente se asocia y sigue con ese pensamiento, que no es bueno para tal cosa y se sigue diciendo esas palabras y por lo tanto, lo que decía creo ayer el líder John Carlos, es muy importante que usted y yo tomemos estos espacios como hábito, ¿no? Y cuando estamos, créanme que cuando estamos aquí eh, en presencia, ¿cierto? Sabiendo de verdad lo que estamos escuchando y lo que estamos proyectándonos para nosotros mismos, que no solamente estar aquí, sino también aplicar esto que estamos aprendiendo. Créame que usted sale a la calle o empieza a trabajar por redes o lo que sea y es como si las puertas se abrieran solitas, ¿cierto? Porque es cómo estoy pensando. Entonces, y cómo me estoy hablando. Y lo importante también de cómo hablamos a los demás. Créame que a la tiel no es la única. Yo también, yo creo que todas las mamitas nos pasó. Empezamos a recordar y pronto a los papás también empezamos a recordar, ay, oiga, ¿cierto? Pero recuerden también ayer que el libro nos hablaba, ¿no? De que a veces nosotros como que no nos perdonamos tan fácil. Entonces, si ya cometimos un error en el pasado, tratar de corregirlo y no quedarnos ahí como también castigándonos por siempre, ¿no? Ya lo que pasó ya no lo podemos remediar. Lo importante es lo que hay de aquí en adelante. Así que eso quería compartir. Muchas gracias, líder Alexander. Un abrazo para todos y excelente jueves. Igualmente, gracias a ti. Y está loquito mi computador, no he podido leer el chat. Buenos días, dice Carmen, Ana Daisy. Bueno, nos queda un minutico. Volvió y se me bloqueó el chat. Adelante, William, que vi que estabas pidiendo la palabra y ayúdame con el chat porque aquí se me bloqueó. Y vamos para la foto. Prepara, abre tu cámara, abre tu mente y tu corazón porque vamos con la foto. Adelante, William. Vale, Alex, muchas gracias, líder. Y antes
de dar la participación y escuchar a Liliana que tiene manito levantada también. Entonces voy a leer el chat y le paso la palabra a Liliana para que ella dé su aporte y ahí Gracias. voy yo. Entonces vamos a leer el chat. Vamos a ver quién nos ha dejado el chat aquí. Bueno, buenos días a todos, saludarlos, darles la súper bienvenida, felicitarlos por estar aquí, como dijo la líder Anaísi Caldón, en presencia, muy importante. Si no estás entendiendo gran cosa desde toda la lectura, no te preocupes, que ese es el proceso del despertar de conciencia. Eso se va despertando poco a poquito, cada uno vive su proceso. Entonces tenemos acá a Carmen de Ecuador, muy buenos días, mi familia Ginodé, saludos cordiales a todos los líderes, Dios los bendiga, buenos días familia Ginodé, deseo para todos un excelente jueves. Acá nos saluda Carmen. Eh, Dejo mi saludito también de buenos días para todos, un abrazo gigante de Florencia Caquetá. Y hoy estudiamos el acuerdo uno. Seamos impecables con nuestras palabras. O sea, sin pecado. Mire donde nace el pecado, en el poder más grande que nos entrega nuestro Señor, nuestro Creador. Porque Dios creó todo con su palabra. Entonces, tener mucha precaución con ese don que Dios nos entregó. Listo. Aquí compartí también un link donde está el audiolibro que nos recomendó nuestro líder Alexander, enriquezca su personalidad. Y para los que quieran estudiar esa información, me parece espectacular. También nos da aquí buenos días de Yanira con corazoncito y sol radiante. Graciela, lectura maravillosa, realmente se activa la conciencia para revisar los errores cometidos y adicional. Y más importante, para forjar mejor el porvenir en todos los aspectos de la vida, pero especialmente en la educación y formación de nuestros hijos y descendientes. También la importancia de que decimos, de qué decimos y qué escuchamos frente a los demás, frente a las demás personas. Justo en estos momentos, las redes sociales cómo afectan a nuestra sociedad. No son las redes sociales, soy yo. Soy yo el que acepto o no acepto lo que hay. Sí, entonces eso es algo muy importante. No es el entorno, soy yo que permite entrar a mi mente y que no permito. Entonces, Enrique B., la familia Ginodé, buenos días, bendiciones. Fernanda, buen día para todos. Fernando, perdón. Buen día para todos y muchas felicitaciones 555 a Fernando por ese trabajo que estás haciendo. Fabián González también nos da buenos días desde Manizales Caldas, Ciudad de las Puertas Abiertas. Y Fernando nos da el comentario, el poder de la palabra hablada. Lo que sale de la boca sale de la mente y el corazón. Así es. Y Marlene Perdomo, muy buenos días, familia. Espectacular lectura. Listo, entonces vamos a la fotico. Pues gracias, muchas gracias, William. Y después de la foto, entonces cerramos. Y solamente un comentario mientras terminan de abrir sus cámaras. Recuerden esta frase: aceptar una opinión crea un acuerdo. Cuidado con lo que dejas entrar en tu mente. Abre tu cámara, abre tu mente y tu corazón. Bueno, vamos a tomar la foto aquí. A la una, a las dos. Y a las 3, eso es. Espera porque alguien abrió último momento. Fabián, muy bien, se salvó para la foto. A la una, a las 2 y a las 3. Ahora es. Excelente. Felicitaciones, felicitaciones a cada uno y Dios bendiga tus decisiones. Información errónea estropea la comunicación. Pilas con la información que manejamos y las comunicaciones que creamos. Muchas gracias, William, y a todos. No sé si va a haber método de operación diaria para los que puedan quedar. William. Intervención indiqué que escuchábamos a Liliana y finalizaba yo. Ah, excelente. Ok, ok.
No sé si Liliana quiera participar aún, que tenía la mano levantada. La escuchamos si estás ahí. No la veo. Ah, Liliana Ruiz. No puede abrir micrófono, dice Liliana. Dale, intenta de nuevo. Listo, mis líderes, muy buenos días, ya por aquí. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por estos espacios. Todos los días con ustedes se aprenden un poquito y gracias a Dios por permitirnos tener un día más de vida, porque en algún momento me lo obsequiaron para un amigo secreto y lo leí, mas no lo estudié. Pero sí me han quedado muchas cosas y el tema de lo que uno habla, del acuerdo de cómo uno declara con las palabras las cosas, tanto para uno como para los hijos, es muy cierto. Y en ese momento yo digo que a veces uno como padre, cuando uno escucha la negatividad de los hijos, de que no puedo, es que no sé qué, bueno, infinidad de cosas, uno ya como que aprende un poquito que eso cambia mucho, mucho las expectativas, cambia mucho mm, todo. Entonces, es un proceso. Y me encanta, o sea, vuelvo y digo, leí en su momento ese libro. Mm, ahorita retomando en este club esa lectura, pues ya es estudiarlo más a profundidad, tener un poco más de conocimiento. Tengo el de 4 acuerdos y tengo el libro de 5 acuerdos, pero sé que eh, cada capítulo, cada acuerdo que nos está enseñando este libro nos abre más puertas. Y el tema de las palabras. Tengo el libro también, el de el poder de las palabras, que lo he iniciado por ahí de a poquitos a leer. Y sé que lo poco mucho que lo he estado estudiando también tiene mucho aprendizaje. Es un libro muy bueno. Entonces siento que van los dos los dos libros van muy de la mano. Entonces, nada, ese es mi pequeño aporte. Vuelvo y digo, el poder de la palabra es muy grande. Entonces, cuidemos también lo que decimos, cuidemos lo que pensamos, porque hay un momento donde uno puede decir una cosa, pero la subconsciente está arraigada en otra cosa y a veces lo que uno piensa y lo que uno dice no coinciden para nada. Entonces nos toca es trabajar las dos cosas para que tanto nuestro subconsciente como nuestras palabras nos coincidan y podamos lograr resultados. Porque sí, hay veces que uno dice, yo quiero o yo soy, pero pues a veces los miedos que uno tiene internos lo bloquean a uno y no lo dejan a uno lograr lo que uno quiere. Entonces, eso es un proceso muy bonito y entonces creo que las dos cosas uno tiene que trabajarlas, subconsciente y lo que uno habla, lo que uno declara para que las dos cosas vayan de la mano. Entonces, líderes, muchas gracias, Dios me los bendiga. Voy a seguir por aquí en mis actividades y una dicha siempre poder compartir con ustedes estos espacios. Se les quiere. Vale, Lili, muchas gracias a usted por participar. Y vamos a terminar este espacio simplemente con un compartir de pantalla para que nos llevemos este mensaje que representa no solamente Colombia, sino lo que es la esencia de Latinoamérica, porque yo lo veo es así, la esencia latinoamericana. Entonces vamos a mirar este episodio espectacular de cierre del primer partido del Mundial, primer partido de la selección Colombia. Vamos a mirar si tenemos el audio, que no nos vaya a quedar sin audio. Aquí arrancamos. Él había podido decirse, ese rival es más alto que yo.
Miremos cómo es la estatura de él comparada al rival. Pero él está con su objetivo, su enfoque en el balón. Él no se compra ese falso acuerdo y va, se cae, pero toma la decisión de levantarse y seguir luchando por lo que quiere. Colocar ese balón en el punto exacto para que se genere el gol. Consultores que nunca nos cansamos, que nunca nos rendimos y colocamos el balón en el punto exacto para hacer ese gol. Un gol que marca historia, que transforma vidas, que llevamos a nuestra gente a la victoria. Bendiciones, equipo. Nos vemos en un próximo encuentro. Chao, chao. Feliz y bendecido día. Gracias.